Buenos días a todos. Es un placer muy grande para mí. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Les doy a todos la bienvenida. Les agradezco muchísimo la presencia acá mediante la virtualidad que nos permiten estas herramientas tecnológicas. La Cámara Franco-Argentina, para que ustedes estén al tanto, estamos desde el 2 de abril reconvirtiendo todos nuestros eventos a virtual, así que estamos muy contentos con la afluencia de público de ciudades, como en el caso este tenemos un invitado de Córdoba, tenemos socios de Córdoba, de Mendoza, de Francia, así que estamos muy encantados de poder llegar a lugares recónditos. Es el lado bueno de esta pandemia. Les pedimos disculpas por la demora, que tuvimos unos inconvenientes técnicos, pero ya estamos con ustedes. Este es un evento de la Comisión de Sustentabilidad. Quiero darle la bienvenida a nuestro consejero Darío Febré, que es director de Asuntos Públicos de ENGIE, que tiene la verdad es que se hizo el ratito para acompañarnos en esta comisión, porque él es miembro de la misma también. La Comisión de Asuntos Públicos se creó el año pasado a instancias de Pablo Sánchez Liste, que era en ese momento director de Asuntos Públicos de L'Oréal. Ahora en su lugar hay otra persona que está de licencia, pero en su lugar está Brenda Bianquet, que ahora la presento, es la coordinadora presidente de esta comisión, así que Brenda, te agradezco un montón. Bueno, le quiero agradecer también a la oradora, pero ahora la vas a presentar, a Laura Sommer, que esté acá con nosotros, de Chequeado, y a Brenda, que tuvo la idea de presentar el tema, y la oradora. Así que Brenda, un millón de gracias, te paso la palabra, así puedes presentar a la oradora. Gracias, Lili. Bueno, para los que no me conocen, como Lili contó, yo soy Brenda Bianquet, soy gerente de Asuntos Públicos de L'Oréal, dentro de la Dirección de Comunicación, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de la compañía, y tengo el honor de seguir el legado de Pablo Sánchez Liste, que se encuentra en México, haciendo el mismo trabajo que hacía en Argentina, pero promovido en México L'Oréal, y seguir con el liderazgo de esta comisión, que ya empezamos muy activos y que dentro de los primeros temas que empezamos a charlar, el que siempre tengo en el top of mind, porque desde que conocí en enero a Lau, primero que la conozco ya de antes, por cuestiones, por el Consejo de Relaciones Públicas y demás, y me enamoré de su proyecto, que es tan relevante para nosotros los comunicadores, pero sí empezamos a tener reuniones en L'Oréal para trabajar juntos. Y en la comisión lo primero que entendimos es que de nuestro rol también en una situación como estamos viviendo, de una emergencia sanitaria y esta crisis, entender la veracidad de la información era algo importante, y sobre todo por nuestro rol que asesoramos del área de comunicación a los CEOs o a los directorios de las compañías donde formamos partes, o consultoras, agencias, clientes, digo, no importa los niveles de los roles que tengamos, si es en el privado, en el público, en ONGs o agencias. Entonces, lo primero que dije es, necesitamos tener las herramientas nosotros, y cuál es el toolkit que tenemos que entender nosotros si una información es veraz o no, y hay una especialista en esto, y es Laura Sommer, con todo su equipo, y con Chequeado, que la verdad que hacen un trabajo increíble, así que no quiero robar más tiempo, pero sí quería explicarle a toda la audiencia por qué llegamos a tratar esta temática tan rápido, y sumarla a Laura, que les quiero contar un poco. Laura es directora ejecutiva y periodística de Chequeado, que nos va a contar qué es Chequeado ella, pero quiero decirles que es la primera organización dedicada a la verificación del discurso, o sea, al fact-checking de América Latina, así que también es un honor que desde Argentina tengamos este tipo de talentos que logra que en toda América Latina se levante la voz de la veracidad. Laura es miembro del Consejo de Administración de la International Fact-Checking Network y de Sembra Media, e integra el Consejo Asesor de Género y Número en Brasil y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Itela, así que tenemos mucho para charlar con ella, porque además es profesora de Derecho a la Información en la Universidad de Buenos Aires, escribe en el diario La Nación, donde ahí investiga y cubre casos de corrupción, derechos civiles y justicia desde hace 2 décadas. Es licenciada en Comunicación y abogada por la Universidad de Buenos Aires, especializada en acceso a la información, open data y transparencia, así que ahí entendemos por qué entró con otro correo, no el personal, ahí ya vamos entendiendo que es una experta, y fue directora de comunicación del think tank CIPEC del 2004 al 2012, jefa de gabinete de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia de la Nación en el 2003 al 2004, y por su trabajo como periodista recibió más de media docena de premios, entre ellos en 2015 el premio
Gabriel García Márquez de la FNPI en la categoría Innovación por chequeado y la expansión del fact-checking en la región. A mí hay algo que me gusta del lema de Lau, que es trabaja contra la desinformación, por más transparencia, acceso a la información y datos abiertos y verificados, dice Laura, y sueña con entusiasmar y comprometer a muchos más, como lo va a hacer hoy con nosotros, así que Laura, más que oficialmente bienvenida por todo tu trabajo y atentos todos a escuchar todo lo que nos vas a poder compartir. Bueno, gracias Liliana y gracias Brenda, y perdonen en serio de vuelta la demora en el ingreso. Empiezo como con 3 menos, así que vamos a ver si los entusiasmo rápido de por qué vale la pena y que no se queden con la idea del traspié inicial. Yo armé una presentación para compartir con ustedes. Mi idea es presentar no más de 15-20 minutos, porque la experiencia no solo en las charlas virtuales, sino también en las presenciales, es que todos ustedes deben tener un montón de ejemplos que cuando yo presente se les vengan a la cabeza, porque les vienen ejemplos de sus chats de familia o de sus chats de amigos o de alguna de las redes sociales en la que están ustedes o alguno de sus hijos o alguno de sus padres. Entonces, yo voy a presentar como una especie de marco que nos dé idea de qué cosas interesantes vale la pena que conversemos en este rato, pero quiero en serio que dediquemos un tiempo a que ustedes planteen inquietudes, críticas, comentarios, dudas que les generen de lo que escuchan, etc. No voy a presentarme mucho ni a mí ni a Chequeado porque creo que Brenda ya lo hizo. Lo único que quizá vale que les cuente en contexto de pandemia es que activamos muy rápidamente en enero ya de este año a la International Fact Checking Network, que es la red internacional de chequeadores, de la que yo soy parte, pero también son parte casi 80 organizaciones del mundo, para armar una red con verificaciones vinculadas a la pandemia. ¿Por qué les menciono esto? Que ocurre desde enero y aclaro que tuvimos como una alerta temprana. Es que, como ustedes bien saben, el virus a América Latina llegó un poco después que a otros lados, y eso en términos de combate o ataque a la desinformación es beneficioso, también en términos sanitarios probablemente, porque nos permitió ver algunas estrategias que funcionaban o no en otros lados, pero eso también pasó con la desinformación. Nosotros desde enero estamos trabajando en esta red. Cuando avance en la presentación, y si les interesa, es una red abierta, pueden acceder por internet o por un chatbot en su WhatsApp. Ya tiene más de 5.000 desmentidas, y si se tomaran el rato de mirar, van a ver que la desinformación, igual que el virus, no tiene frontera. Aparece la misma desinformación en Argentina, en Colombia, en Inglaterra, en Estados Unidos. A veces tienen algunos ajustes propios de la idiosincrasia de la sociedad esa, pero esto me parecía que era interesante por si no llegamos hasta el final, que sepan que existe y está disponible para cualquiera de ustedes. Y lo otro que estamos haciendo desde marzo, con este liderazgo que tiene Chequeado en la región, por haber sido la primera iniciativa de chequeo en América Latina y en el sur del mundo, les diría, porque cuando nacimos solo había 10 en total, 2 en Francia, 1 en Inglaterra y 3 en Estados Unidos, es que armamos una alianza con todas las organizaciones de chequeo de la región y las de Francia y Portugal para seguir trabajando juntos y de manera más efectiva en todo lo que sea desinformación en español y portugués. Eso también está disponible, también en la presentación, que yo igual a los organizadores le comparto el link y es abierta para que cualquiera de ustedes use o comparta si les parece material interesante. Así que voy a, si puedo, abrir mi pantalla y compartir mi pantalla. Denme un segundo con eso, que ya lo hacemos. Solo quiero decirles que una vez que tienen esta presentación con Laura, te empezás a transformar en una especie de
en los chats familiares de boicoteador de información, empezás a hacer como un auditor, ¿y de dónde lo sacaste? ¿Y cuál es la fuente? Así que prepárense para transformarse en la pesadilla de aquel que comparte información. No, Que llegan ojalá no la pesadilla, ojalá tuviéramos empatía y cariño también con los que comparten las informaciones. Yo muchas veces escucho, y eso seguro aparece en la parte de la conversación, no, me fui del grupo porque me peleé. Eso no nos sirve a ninguno y seguro no es lo que yo quiero lograr hoy. No, totalmente, pero puede ser un efecto, así que uno sale tan entusiasmado que yo he logrado que mi familia me mande primero a mí y me diga, vos, como si yo fuese Laura y el equipo de Laura, y me dice, ¿sabés si esto es real? Porque así no lo comparto y no quedo mal. Así que bueno, después que se va matizando la euforia que genera la veracidad de la información. Bueno, entonces, ¿qué es chequeado? Ya un poco lo contó Brenda, pero sepan que es técnicamente una fundación para la ley argentina, es una organización sin fines de lucro, trabajamos desde 2010 y la misión o el objetivo es mejorar el debate público, luchar contra la desinformación, y nosotros decimos, cuando explicamos rápidamente para qué hacemos lo que hacemos, lo que queremos es subir el costo de la mentira. Y eso aplica a todos los, digamos, a todos los líderes, sean líderes del sector público o líderes del sector privado, sean comunicadores de una compañía, de un gobierno, un periodista, un medio. Digo, lo que queremos es que, dado que sabemos que la mentira viene junto con el hombre, y seríamos muy ingenuos si pensamos que un pequeño grupo de 24 personas va a terminar con la mentira, lo que decimos es, queremos en todo caso que haya más gente alerta y a la que no le dé igual que los líderes o los medios, en este caso, o las redes sociales, donde suponemos debiera circular información fidedigna o contenidos de calidad, nos están engañando, ¿sí? Esa es un poco la filosofía detrás. Bueno, la primera cuestión que quería compartir con ustedes, y que lo hacemos todos los chequeadores cada vez que hablamos y tenemos la oportunidad de hablar con alguien que no venga, digamos, de la especificidad del fact-checking, le tratamos de explicar, aunque sabemos que en la lengua más coloquial es una batalla más o menos perdida, por qué no usamos el término fake news y en cambio usamos el término desinformación. La razón de por qué no lo usamos puede resumirse en tres causas, ¿no? Tres razones por las que no usamos o tratamos de evitar el término fake news. La traducción literal de fake news, ustedes saben, es noticia falsa. Pero si alguno estudió el concepto de noticia alguna vez, también saben que una noticia es un hecho extraordinario o inusual que vale la pena contar, ¿no? Pero si fue un hecho inusual o extraordinario que merece ser contado, entonces no fue un invento. Y si fue un invento, entonces no es noticia. Entonces la primera razón de por qué los chequeadores no usamos el término fake news es porque no queremos pagarle un precio más alto que el que vale a este contenido que desinforma. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque líderes de todo el mundo, y los hay de derecha más de derecha y más de izquierda o de centroizquierda o más progresista y menos progresista, suelen usar el término fake news para referirse y criticar a los medios que no les gustan. Entonces, el ejemplo por ahí que más tienen en la cabeza algunos de ustedes puede ser el de Trump diciendo el New York Times es fake news. ¿Sí? Podemos acordar que alguna vez el New York Times podrá haber cometido algún error y tuvo que rectificarse, pero no necesariamente podemos decir, nos guste más o menos su línea editorial, que es una fábrica de desinformar. ¿Sí? Lo mismo pasa en Argentina, o pasaba en plena pelea durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, señalando a Clarín como fake news. También podemos acordar o no líneas editoriales de ese diario, nos pueden gustar más o menos, pero no es sistemáticamente un productor de desinformación. La tercera razón, que para los chequeadores es la más interesante, digamos, o la más importante, es que el término desinformación es más amplio. Al ser más amplio, también más complejo, y al ser más complejo, también más difícil de aprender y de trabajar contra él, que la
el concepto de noticia falsa. Porque si uno piensa en noticia falsa, lo que le viene a la cabeza es alguien inventando algo, ¿no? Como fabricando un contenido, no sé, aparece, si fuéramos a cerrar los ojos y pensar en una imagen, no sé, espías de alguna película, malos, ¿no? Estas cosas. Sin embargo, cuando uno empieza a trabajar con desinformación, se da cuenta que no es solamente una desinformación, un contenido inventado de punta a punta o fabricado. A veces una desinformación es un contenido real, pero sacado de contexto. Por ejemplo, una foto de hace unos años que se pone a circular ahora sin aclarar que es vieja. O un párrafo de una columna de humor político que se saca y se hace circular en redes sociales sin aclarar que era de una columna de humor. ¿Sí? Todo esto puede desinformar a veces incluso más que el contenido fabricado. Porque lo que tenemos probado en este tiempo es que las desinformaciones que más funcionan son las que trabajan efectivamente con los verosímiles y los sesgos, las emociones y los prejuicios de esa sociedad en ese momento. Entonces, la tipología que usamos es, la van a ver ahora en otro slide, son 7 tipos de desinformación, es una descripción de desinformación que hizo una organización que se llama First Draft, la traducción de First Draft es primer borrador, que son un equipo de académicos sobre todo, no periodistas, no es que tienen un sitio, sino que más vale son académicos que estudian lo que ellos llaman el desorden del ecosistema informativo. ¿Sí? Y en ese estudio del desorden del ecosistema informativo señalan que hay 7 tipos de desinformación. No solo la fabricación de punta a punta de un contenido. ¿Sí? Entonces estas son las razones de por qué no usamos el término fake news. En español usamos el término desinformación porque cuando empezamos a decir, bueno, demos la batalla de no hablar de fake news, si nos proponíamos hablar de 2 términos para reemplazar fake news, estábamos todavía más perdidos que actualmente, que les digo, yo sé que coloquialmente, incluso a veces la prensa, o ustedes mismos siendo expertos algunos en comunicación, usan ese término porque es el que más rápido activa nuestra cabeza cuando pensamos en desinformación. Pero lo usen o no lo usen, quédense con la idea de que cuando hablamos de desinformación, no hablamos solamente de ese tipo que quizás sea el más gravoso de la generación de todo el contenido como un invento. ¿Sí? La mayoría de la desinformación que más viraliza tiene algo de verdad y exageración, o algo de verdad y engaño por algún otro lado. ¿Sí? En inglés hay 2 términos, y eso lo hace un poco más fácil en inglés. ¿Por qué? Porque en inglés se diferencia disinformation y misinformation. Disinformation es cuando aparecen como los actores malos, aquellos que efectivamente están queriendo sembrar en el debate contenidos falsos, y tienen dolo, lo hacen adrede. Se dieron cuenta que estaban haciendo eso y lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? ¿Para ganar plata o para ganar poder? Esas son las 2 razones por las que se desinforma a conciencia. ¿Sí? Ahora, un volumen grandísimo de desinformación. Les estoy hablando de patrones en base a la experiencia de estos años de chequeado. Chequeado viene con la sección falso en las redes, o sea, trabajando contenidos virales sospechosos desde 2015. Les hablo de estos 5 años nuestros, pero también de los patrones comunes de América Latina y del resto del mundo. No es esto un fenómeno que tenga características locales diferenciadas por fronteras. ¿Sí? Estos patrones que les digo a ustedes, mencionaban que había gente de Francia, si ustedes hablan con el equipo de decoders de Francia o el equipo de los observadores, van a ver que es igual. ¿Sí? Entonces, decíamos, la disinformation es cuando hay dolo, la misinformation en inglés es cuando es negligente. Bueno, ¿cuándo es negligente? Todos nosotros, alguna vez. Por ahí todavía no se dieron cuenta y no lo tienen presente. Pero me animo a decir que todos ustedes alguna vez, o por apuro, o porque el sesgo les ganó y no se dieron cuenta, compartieron contenido que no se correspondía con los hechos y la evidencia, y no es que son actores malos, es que ahí fue, es que pasó, es que contribuyeron al fenómeno de desinformar sin siquiera advertirlo.
menospreciar este aspecto del fenómeno de desinformación es peligroso, porque si uno solo piensa que la desinformación es una cuestión de actores malos, combatirla sería mucho más fácil de lo que es. Los estudios lo que muestran es que la desinformación circula por gente que quiere ganar plata, por gente que quiere ganar poder y por desconocimiento. ¿De quién? De millones de personas. ¿Sí? Desconocimiento que no necesariamente advierten que están siendo parte de ese proceso. Bueno, los 7 tipos de desinformación, les muestro nada más el slide, no me voy a detener en cada uno, no son difíciles de entender, son muy fáciles, pero sepan que a esta referencia es a la que hablaba o a la que me refería hace un momento, de los tipos de desinformación, donde solo en el costado derecho mío aparece el contenido fabricado, pero hay otros más que merecen la pena que ustedes presten atención o estén atentos. ¿Qué miramos los chequeadores? Y esto nos preguntan siempre. Si con un equipo, yo les decía, en Chequeado, que es de los equipos de chequeadores más grandes del mundo hoy, somos en staff 24 personas. Después tenemos además colaboradores en distintas áreas, en diseño, en video, etcétera. Llegamos a, pónganle, no más de 40. Un equipo de 40 personas nunca va a ser capaz de chequear todo el contenido sospechoso que circula. Y imagínense ustedes en pandemia, mucho menos. En pandemia el volumen de desinformación que circula aumentó y el volumen de la demanda que Chequeado recibe por sus distintos canales donde la gente puede mandarle dudas, se multiplicó un 700% en relación a agosto, que fue el momento de elecciones, donde todos estábamos, después de la elección de Brasil, bastante preparados a que íbamos a tener mucha desinformación en WhatsApp y en otros canales en la Argentina. Entonces, si no vamos a poder chequear todo, ¿cómo elegimos qué chequeamos? Los chequeadores solemos usar 2 criterios. Uno es la viralización, ¿sí? Si hay algo que con las herramientas que solemos utilizar, que para medir las redes sociales abiertas, no WhatsApp, hoy día usamos una que se llama CrowdAngle y otra que se llama Basumo, que nos permite ver cada contenido, cómo está creciendo, cómo está aumentando o no su alcance, ¿sí? Si vemos que algo es muy viral, lo que hacemos es cruzar esa viralidad con el posible efecto nocivo de ese contenido. ¿Cómo lo cruzamos? Con este gráfico que están viendo acá. Lo que primero abordamos es aquellos contenidos que pueden poner en riesgo la vida. ¿Cuándo pueden poner en riesgo la vida? Cuando refieren a temas de salud o casos de radicalización, persecución de un grupo, de alguna familia, de algún acusado, ¿sí? Esos son los que primero abordamos. El siguiente es posible interferencia en la democracia. En elecciones eso aparecía mucho. El siguiente es daño económico. El siguiente, alejamiento de la democracia. Y el otro, hay un montón de cosas falsas que circulan y no necesariamente las chequeamos. Porque elegimos enfocarnos en aquello que puede tener un efecto nocivo o dañino más alto. Como a esta altura ya se habrán advertido, en medio de la pandemia, la mayoría del contenido puede poner en riesgo la vida. ¿Sí? Y no estoy exagerando, puede parecer que exagero, pero en Nigeria hubo 2 personas que fallecieron por automedicarse con una droga recomendada, no solo por Trump, sino por algunos influencers nigerianos. ¿Sí? Una mala administración de esa droga les hizo morirse. Entonces, no es en este caso una exageración de periodistas, que en general sí exageramos y buscamos el título, sino que efectivamente una información equivocada en medio de una pandemia, generada por una enfermedad nueva, sobre la que la ciencia hay un montón de cuestiones que no nos puede responder, porque no tiene certeza, porque está investigando, puede tener efectos directamente fuera de lo virtual y muy gravosos, ¿sí? Entonces, nuestro trabajo, que habitualmente
se enfoca más en lo que ven colorado, no bordó, y en lo que ven rosa clarito, ¿sí? En la habitualidad de chequeado, la mayoría de la desinformación que circula tiene que ver con alejamiento de la democracia o con interferencia en la democracia. Hay de lo otro, pero la mayoría es rosa claro, a veces rojo. Ahora es casi todo bordó. Puede haber algo de daño económico en algunos casos, puede haber algo de alejamiento de la democracia en otros cuando se dicen que las medidas son distintas a las que se dispusieron, pero en general los contenidos que más circulan aparecen en los que tienen más capacidad de dañar. ¿Qué es? Acá les aparece el término desinfodemia. Vale que usen, en vez de desinfodemia, infodemia, porque fue y vino la OMS y también también UNESCO con una diferenciación del término. Y así como en español englobamos todo en desinformación para no complicar con mis y disinformation, acá yo a ustedes se los voy a explicar, pero si lo usan, probablemente mi recomendación sea que no usen desinfodemia, sino que usen infodemia. ¿Qué es la infodemia? Un término que acuñó la OMS hace unos meses, durante la pandemia, diciendo, no solo tenemos el virus SARS-CoV-2 que provoca la COVID-19, contra el que tenemos que luchar, sino que también tenemos que luchar contra la infodemia. ¿Qué es la infodemia? La abundancia de contenidos, algunos incluyendo noticias falsas y maliciosas, que a mucha gente le pueden aumentar el pánico y la angustia. ¿Sí? La diferencia entre infodemia y desinfodemia es que UNESCO propuso, pero insisto, esto es como muy de nicho, así que mi recomendación sería usen infodemia. UNESCO propuso dejar el término infodemia solo para la sobreabundancia informativa y desinfodemia para lo que tenga que ver con contenidos falsos. ¿Sí? Pero como quieran. Sepan entonces que refiere a desinformaciones de la pandemia. Ahora nos estamos metiendo específicamente en lo que tiene que ver con infodemia y lo que estamos viviendo hoy. Yo digo que estamos como en una tormenta perfecta. ¿Por qué en una tormenta perfecta? Bueno, porque la desinformación en general opera mejor, funciona más y logra viralizarse más trabajando con nuestras emociones. ¿Y qué pasa en pandemia y en esta pandemia en particular? Pasa que tenemos emociones exacerbadas porque estamos muchos de las personas de todo el mundo encerrados, ¿sí? Y no habituados a este nuevo fenómeno de una nueva cotidianidad, ¿sí? Y algunos la llevarán mejor y otros la llevarán peor, pero seguro estamos afectados porque tuvimos un cambio drástico que no elegimos, un cambio drástico muy rápido que no elegimos. Y la segunda razón de por qué es la tormenta perfecta para la desinformación es que tenemos vacíos de información, vacíos que nadie puede llenar hoy. Y cuando digo nadie puede llenar hoy, no es ni un problema de mal periodismo, ni un problema de malos científicos, ni necesariamente un problema de malas autoridades. Lo que hay es una enfermedad nueva sobre la que no sabemos. No hay expertos en COVID-19, hay expertos en otros coronavirus. Hay infectólogos que saben un montón de virus. De este virus no. Entonces, ¿qué hace la desinformación? Ve un vacío y pone un contenido basura. Ese contenido basura, ¿qué nos da? Y nos da paz, porque nos da certeza. ¿Sí? En vez de que me digas, no sé si tenés o no tenés que lavar la verdura cuando volvés del supermercado. No hay hoy evidencia de que te puedas contagiar con eso. Mejor hacelo. ¿No preferirían todos ustedes que nos digan, sí, debes hacerlo o no lo hagas? Sí, obvio, todos. Ante lo nuevo, ante el miedo, preferiríamos tener certeza. Y ahí se cuela la desinformación. La mayoría de la desinformación de la pandemia lo que viene a traernos es eso. Viene a llenarnos vacíos de información que hoy la ciencia no puede darnos. Y que siendo sujetos modernos, no estamos
nuestras cabezas no están tan seteadas a trabajar con incertidumbre, a trabajar con tanta incertidumbre. La gente quiere que le digas cuándo termina esto. Y la ciencia hoy no se lo puede decir. ¿Sí? La gente quiere que le digas cómo termina esto. Si yo supiera que se van a morir X millones, aunque sean un montón, probablemente estaría más cómodo. Entonces, ahí es que aparece la desinformación. Aparece con asuntos nuevos, en algunos casos, y después ya de 2 meses, como estamos ahora, aparecen con asuntos históricos. Líneas de desinformación que estuvieron siempre. Lo vimos en el tema de la salida de los presos, lo vemos ahora con algo del 5G, líneas de desinformación de años reaparecen con la excusa de la pandemia. ¿Sí? Pero esta cuestión de la incertidumbre lo hace más propicio, y nuestras emociones exacerbadas hace que prendan más. ¿Sí? Porque esto ya lo dije, emociones exacerbadas y encierro con más horas de pantalla. ¿Sí? No sé si ustedes tienen en su celu el control de horas, pero si lo tienen, se asustarían un poco respecto de la cantidad de horas que probablemente estén pasando en pantalla. ¿Qué voy a hacer ahora? Y con esto ya voy cerrando y pasamos a la conversación. Presentarles a ustedes 4 tipos o tipologías de desinformación en pandemia. ¿Para qué? Si ustedes no son necesariamente chequeadores ni queremos volverlos expertos en esta hora. Para que estén más atentos, para que cuando reciban mañana en el WhatsApp algo, si lo pueden encajar en una de estas 4, digan más rápido, uy, de esto probablemente tengo que sospechar. ¿Sí? Estos patrones de vuelta, no es una categorización que pasaría un chequeo, en el sentido de, en vez de 4 podrían ser 6, sí. En vez de 4 podrían ser 7, probablemente. Nosotros presentamos 4 y acordamos presentar 4 en general con los chequeadores de la región, porque nos parece que es algo útil a los efectos pedagógicos de que un no experto que no está trabajando en la temática pueda, como les decía recién, tener estos 4 cajones donde meter los contenidos rápidamente. La primera, teorías conspirativas sobre el origen del virus. Deben haber visto, ¿sí? Hay un montón. Acá les refiero a algunas que son del principio. Pero en teorías conspirativas sobre el origen del virus, si me apuran, aunque no lo firmaría porque no hay trabajo de campo hecho, les diría, acá probablemente haya disinformation. No mis, sino dis. Esa intencional. ¿Por qué? Porque se juega la geopolítica del mundo. Aparecen contenidos que dicen que el virus se creó en laboratorios chinos y que eso busca que Oriente controle Occidente, y aparecen contenidos que dicen que lo creó Bill Gates o que lo creó Estados Unidos y que lo llevó a China. ¿Sí? ¿Qué se sabe hoy? Se sabe, hay 2 publicaciones, quizá las conocen las publicaciones, de las más relevantes en términos científicos, de Lancet y Nature, que dicen que con la evidencia disponible hoy se puede sostener que el virus es un virus de origen natural. ¿Sí? Que sea un virus de origen natural supone que no es una creación humana, así que no lo creó Bill Gates, no lo creó un laboratorio inglés. ¿Sí? Es, con la evidencia disponible, decimos, es un virus natural. Hay un montón de ejemplos. Acá hay algunos, ¿sí? Pero hay un montón. Segunda línea de desinformación. Si me preguntaran, esta probablemente sea más misinformation que disinformation. ¿Qué incluye? ¿Cómo se contagia y expande el virus? El ejemplo que les daba hace un rato. La gente quiere y hace un montón de preguntas. ¿Se contagia por el mosquito como el dengue? ¿Me puede contagiar una mascota? La piel, ahora que uno de los síntomas agregados es erupción en la piel, ¿se puede contagiar por la piel? Todo esto aparece como pregunta, y obviamente como pregunta más que legítima. Digo, todas las preguntas son legítimas porque tenemos derecho a preguntarnos todo lo que se nos ocurra, pero ¿cuál es el tema y cómo aparece la desinformación acá? Son preguntas que hoy la ciencia no puede contestar, como les decía hace un rato, de la manera categórica que sí contesta sobre otras patologías.
y entonces como no nos da certeza la ciencia, se cuelan las desinformaciones, ¿sí? La referencia que les pongo acá también fue tema hace 2 o 3 días por una noticia que republicaron Infobae y Perfil, quizá la vieron, pero es el mismo paper el que generó todo este lío. Es un paper que una lectura equivocada de ese paper hizo decir que el coronavirus se transmitía como el sarampión por el aire, ¿sí? Ese paper mal leído, y mal leído de nuevo, no necesariamente porque alguien hubiera querido leerlo mal, sino porque la mayoría de los periodistas del mundo no son periodistas científicos, no estamos acostumbrados a trabajar con temas de ciencia. En Chequeado específicamente sumamos un editor de ciencia y a las 2 ediciones que teníamos habitualmente en nuestro contenido, ahora tenemos 3 en pandemia. Pero no necesariamente todos los medios del mundo ni tomaron esa decisión, ni pueden quizá pagar esa decisión. Entonces, mucho del contenido que los medios están publicando se debe en parte a que no están diferenciando adecuadamente lo que la ciencia está difundiendo. ¿Qué está difundiendo? Por ejemplo, preprints, que en el pasado nunca hubiera difundido. ¿Qué son los preprints? Las investigaciones preliminares que todavía no tienen revisión de pares ni fueron paper. Y que si uno entra a las revistas científicas, ve que tienen un aviso en el que aclaran que ese contenido no es para conocimiento de la población general ni para difusión, porque en general el preprint se supone de lectura para otro experto que conoce las limitaciones metodológicas. Esto en pandemia no está pasando porque inusualmente y por suerte la ciencia en el mundo entero está queriendo compartir sus hallazgos para ver si el hallazgo de un país o de un equipo le puede servir a otro. Entonces, eso que es bueno en términos de ciencia, no es bueno en términos de conocimiento o comunicación de la opinión pública o de la ciudadanía, porque como en el medio aparecemos los periodistas no necesariamente formados en la materia, se genera un montón de error. También aparecen los ciudadanos en las redes, que leen estos contenidos y sacan conclusiones muchas veces sin que cualquier científico le diría, no, pero eso que estás diciendo no es causa-consecuencia, es una correlación, no es una consecuencia. Pero lo deben haber visto en muchos casos. Entonces, este es un ejemplo, el de podés abrir la ventana, el coronavirus no es una nube invisible que está en el aire, y la referencia que les decía de lo de Infobae y Perfil, quizá lo vieron, se republicó una nota de Infobae del 30 de marzo, cuando la OMS había aclarado que ese paper se había hecho en laboratorio y entonces no era extrapolable, entonces no debíamos pensar que al abrir la ventana nos íbamos a contagiar, y en ese mismo momento la OMS decía, por eso no recomiendo ni desaliento el uso de barbijos, eso depende de la evaluación de cada país respecto de cuánto tengan de transmisión comunitaria en su país. No tiene sentido, quizás, si no tuviste ningún caso en alguna zona, que le exijas a la gente que ande en la calle con barbijo. Ahora, si estás en una zona con más contagios, probablemente eso sea una medida más que puede ayudar al control o a la transmisión. Entonces, una lectura equivocada de ese paper, más una republicación sacada de contexto, porque Infobae lo dio, está claro que era una nota vieja. Y el 30 de marzo en Argentina no regía el uso de barbijos, por ejemplo, en transporte público nacional, pero ahora sí. Entonces, esa nota republicada generó desinformación. Republicada por uno, levantada por el otro, porque como le funcionaban muy bien los clics, también la dio Perfil, etc. Tercer tipo de desinformación es probablemente la más peligrosa. Es el ejemplo que les mencionaba hace un rato de los ciudadanos de Nigeria que habían fallecido. Falsas curas o tratamientos. ¿Sí? Hay un montón de esto. Quizá lo vieron. Desde curas caseras, desde que matamos al virus con agua y sal, o con ajo, o con dietas alcalinas, y ustedes deben decir, ay, esta chica, ay, ¿quién se va a creer eso? Yo lo que les digo a ustedes es, millones de personas se creen eso. Cuando nosotros vemos la cantidad de compartidos que tienen esos contenidos, tenemos que creer que hubo un montón de gente que no necesariamente maliciosa decidió compartirlo porque le dio crédito.
Entonces, nuestro trabajo como chequeadores no es evaluar si hay, en español se le dice a las desinformaciones bulos. No evaluamos si hay bulos grandes o bulos pequeños. Lo que hacemos es que si hay algo circulando, que se está viralizando y que no se corresponde con la evidencia, salimos a contestarlo. No vamos a ganar un Pulitzer con esa desmentida, probablemente, pero creemos que tenemos que hacerlo, porque así se van instalando, si no, mentiras que pueden ser peligrosas. Entonces ustedes pueden pensar ahora, bueno, una cura casera peligrosa no puede ser. Bueno, yo les contesto a eso. Si alguien cree de veras que va a matar el virus con agua caliente y sal, probablemente no se tome muy en serio las medidas de distanciamiento cuando vaya a la farmacia o al supermercado. Porque de veras, si yo creo que lo puedo matar con agua y sal, no sé si voy a ponerme barbijo, guantes, quedarme lejos. Entonces, desmentir este tipo de contenidos es relevante porque si no van engañando a nuestra propia conciencia, saber y conocimiento, ¿sí? Ahí aparecen los tratamientos efectivos, las vacunas supuestamente listas, todo eso, ¿sí? Si a alguno le interesa, porque sé que todos estamos pendientes de tratamientos y de curas, en Chequeado tenemos 2 notas que además las vamos actualizando, donde contamos en qué está la carrera por la vacuna y en qué está el avance de los tratamientos. En el mundo hay una investigación, que por ahí la conocen, que se llama Solidarity, en la que participan más de 100 países, entre ellos Argentina, que está probando 4 tratamientos diferentes. El que le interese mirar eso o necesita detalle y no lo encuentra, si no después me escribe. La 4ª tipología son las falsas medidas o alcances diferentes de las medidas a las dispuestas por las autoridades. Esto también aparece bastante, no solo en Argentina, en todo el mundo. ¿Sí? El caso quizá más claro de esto fue el día que se impuso la cuarentena obligatoria en Argentina, apareció un falso decreto que parecía un texto del boletín oficial que decía que la cuarentena empezaba a las 3 de la tarde. Empezaba a las 12 de la noche, sí, de ese mismo día, pero ese decreto era falso. Y a mucha gente lo que la hizo es aumentar su ansiedad. Salió corriendo al supermercado, si iba de una casa a la otra, si había un pariente al que decidía porque era mayor cambiar de domicilio, de lo que fuera, le aumentó la ansiedad sin duda. Eso pasa también en todo el mundo. Bueno, voy rápido a las sugerencias y termino. Si reciben un contenido y no conocen la fuente, no lo compartan. Nosotros lanzamos una campaña desde Chequeado con ONU Argentina, donde tratamos de recoger lo que nos dice mucha gente de ¿por qué lo compartiste si no era verdad? Compartí por las dudas, te dicen, ¿no? Por las dudas, como esto del limón o del agua, puedes pensar que no es malo, ¿a quién le va a hacer mal? Entonces lo comparto. Bueno, nuestra llamada, especialmente en pandemia, pero ojalá sea de las cosas positivas que nos deje la pandemia, es, si tenés dudas, no compartas. ¿Sí? Así te cuidas, no compartiendo por las dudas a tu amigo o a tu familiar. La siguiente, si compartiste un contenido y te das cuenta que es falso, corregite. ¿Sí? No alcanza con borrar el contenido. Porque a veces lo borrás, pero si estás en un grupo de WhatsApp, vos lo borraste y quedó mucho más arriba. Y los que están abajo en otra conversación nunca se enteraron que vos lo borraste. Entonces vos lo borrás para sentirte bien, pero nadie se enteró. Entonces la desinformación que vos probablemente ayudaste a que se propague, se sigue propagando. ¿Sí? Entonces ahí hay un llamado bien individual de, yo pongo esto de no es de tontos, sino de vivos, corregirse. Y necesitamos un cambio que nos va a llevar años y que es cultural, que tiene que ver con eso. ¿Por qué creemos que corregirnos nos hace menos inteligentes, menos fiables? Al revés, si yo sé que cuando vos no te corregís frente a mí, es que es verdad, las otras veces que hables yo te voy a creer más. ¿Sí? Seas una persona, una empresa o un gobierno, porque sé que si no me lo decís, si no me transparentás que te equivocaste, es que eso es así, eso es posta. Entonces, la recomendación es, si se dan cuenta que compartieron algo falso, aclárenlo. Y la siguiente es, si alguien comparte algo falso, esto que Brenda decía hace un rato, y te das cuenta que es falso, corregilo.
Y yo aclaro esto, que no es menor, de con firmeza y con cariño. ¿Qué quiere decir con firmeza y con cariño? No públicamente, ¿sí? En los grupos de WhatsApp no se corrige en público. Corregir en público genera el efecto contrario al que queremos. La persona que se equivocó se abraza a ese contenido, aunque vos le muestres en la cara que la evidencia lo contradice, ¿sí? Porque lo pones a la defensiva. Entonces, la empatía, los que trabajan en comunicación vienen trabajando este término que hace unos años por ahí menospreciábamos, es clave cuando uno plantea cómo va a combatir la desinformación. No alcanza simplemente mostrar y poner los datos a disposición de la gente, sino tener la capacidad de que esa persona nos escuche. Cuando digo que nos escuche es que internalice eso que le estamos diciendo. ¿Sí? Entonces, la recomendación es corrijan, si estamos hablando de WhatsApp, corrijan en privado. Y busquen que esa persona se corrija en el grupo. Ahí van a haber ganado dos cosas. Uno, que esa persona la próxima va a tener la habilidad de preguntarse quizá más, porque no quiere que vos lo vuelvas a corregir. ¿Sí? Y dos, que le dé la persona que se corrigió en el grupo, le da el ejemplo a los otros de que cuando se equivocan, en ese grupo está habilitado que nos corrijamos. ¿Sí? Bueno, acá les dejo recursos. En Chequeado tenemos un especial donde publicamos todos los contenidos, desde el 3 de marzo que se conoció el primer caso, coronavirus.chequeado.com o chequeado.com coronavirus, como quieran, pero tienen actualizaciones diarias. Después, el que quiera puede suscribirse, esto todo es contenido abierto, ¿eh? Chequeado es una organización sin fines de lucro que pide donaciones para que sus contenidos no sean ni con muro de pago ni con suscripción, o sea que todo lo que les estoy mencionando no necesitan suscribirse o pagar algo, sino simplemente tener la intención de hacerlo. Habitualmente Chequeado hace un newsletter todos los viernes, desde marzo hacemos uno los martes, los jueves y los viernes con las actualizaciones vinculadas a investigaciones, medidas, desinformaciones. Lo otro que estamos haciendo es lo que les mencioné de LATAM Chequea. En esta página lo que tienen, y sepan que es una página, no es que no nos dimos cuenta o que no nos alcanzaron los fondos, es una página para que funciona mucho mejor en desktop que en celular. ¿Por qué? Porque es una base de datos pensada para periodistas, chequeadores, investigadores, que te permite buscar en dos bases de datos todas las desinformaciones que circulan en portugués y en español y todas las medidas que adoptaron los gobiernos en toda la región sobre fronteras, transporte, educación. Podés buscar por tema y podés eventualmente compararlas. La primera refiere a desinformaciones, la segunda refiere a medidas. Las medidas están actualizadas, no es que las subimos hace unos días y si vence, y no están contadas por alguien, sino que también tienen la fuente primaria. No va a aparecer simplemente un medio de Ecuador diciéndoles lo que decidió el presidente, sino el link del decreto del presidente. ¿Sí? Así que eventualmente alguno de ustedes, si tienen scope en su puesto regional, le puede servir para alguna cosa. Y acá está lo que les mencioné que estamos haciendo desde enero, que es esta base global. Yo ahí les había puesto 16 idiomas, ahora son 32, porque India se sumó con todos varios chequeadores de India se sumaron, la base está en 32 idiomas, igual la mayoría de los contenidos están en inglés. ¿Y cómo juega esta base con la de Latinoamérica? Todo lo que está en la global la encuentran en lo de LATAM si es de la región, España y Portugal. En la otra encuentran desinformaciones que no hayan circulado viralmente en nuestros países. Acá hay algunas recomendaciones que las paso, pero les quedan a ustedes, incluido un WhatsApp al que pueden mandar contenidos cuando les llega algo que les genera dudas. Y ahí tienen mis datos de contacto, el mail, el WhatsApp no es mío, es el de Chequeado, ¿sí? Igual que en las cuentas de redes. Mis cuentas en redes no es Lau Sommer, ¿sí? En las distintas redes. Bueno, muchas gracias. Si quieren, saco pantalla y conversamos
No sé, Brenda, si querés moderar vos o... Laura, soy Clarisa. ¿Cómo Hola, estás? Clarisa. Laura, tengo una pregunta en el chat de Gustavo Dale. Churín, Dale. que dice, ¿se sabe cuánto de la desinformación, yendo al origen, es misinformation y cuánto desinformation? No, no se sabe. No se sabe, se sabe además que hay muy poca investigación hecha en la región, y como suele pasar en otras áreas, piensen que este fenómeno es un fenómeno, aunque nos haya tomado en los últimos años, es un fenómeno relativamente nuevo. Los primeros fact-checkers del mundo empezaron en la Universidad de Pensilvania en 2003, y hablamos de desinformación viral sospechosa. Chequeado es el primero que tenemos registro que empezó con esta sección de falso en las redes en 2014 por formalmente la sección desde 2015, pero el primer contenido viral sospechoso, quizás lo recuerdan, era una cadena que hablaba de un premio de Tinelli al Hospital Garraham, y un ruido con eso. Bueno, ¿por qué nosotros empezamos a chequear contenido viral sospechoso? Porque la metodología habitual de los chequeadores incluye llamar a la persona que estamos chequeando y decirle, esto que vos decís, ¿en qué se basa? Y el problema con los contenidos virales sospechosos es que no es transparente quién lo originó. No siempre se puede llegar, aún usando algunas herramientas tecnológicas, al autor original del contenido. A veces uno sí se da cuenta quién ayudó a viralizarlo, o logra identificar granjas o cuentas automatizadas que a la vez replican un contenido, y todo eso nos hace sospechar de que estamos frente a disinformation y no simplemente misinformation. Pero no hay una evaluación ni del volumen total de la desinformación, o sea, ningún estudio serio hecho, ni local ni global, ni del volumen total, ni del volumen diferenciado por dis o misinformation. Gracias, Laura. Ahora Darío Mastroiaco, perdón Darío si no pronuncio bien el apellido, pregunta, muchas personas en las redes cuestionan la información de OMS, FDA, CDC y por ende los nacionales a un nivel de fe y no de lógica. Entiendo es más de sentimientos. ¿Cómo procedemos ante eso? Bueno, es buenísima. ¿Cómo era? ¿Quién hizo la pregunta? Darío, gracias. Gracias, Darío. Es muy buena la pregunta porque lo que estás planteando vos es, bueno, ¿qué pasa con aquellos que no creen en la ciencia? ¿Qué pasa con aquellos que no creen en la evidencia? ¿Hay? Sí, hay, claro que hay. Entonces, en general, la recomendación frente a esto, hay algo de trabajo hecho sobre, específicamente sobre vacunas, ¿sí? Los grupos antivacunas, que en la Argentina existen, pero en otros países del mundo son incluso más fuertes que en la Argentina. El trabajo ahí es muchísimo más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque se relaciona con lo que les decía hace un rato de la empatía. Si a alguien que no cree en la OMS y en la ciencia, uno le dice, pero esto es lo que dice OMS, la persona no te escucha, porque no cree que sea una fuente válida. Entonces, las investigaciones que hay con antivacunas tienen que ver con, primero, escuchar cuáles son las razones por las que los rechazan. Y después contestarle con una explicación que sea plausible, digamos, para su mindset. El ejemplo de los antivacunas, si a alguien le interesa detalles de eso, en un libro de una bióloga investigadora del CONICET que se llama Guadalupe Nogués, el libro se llama Pensar con otros, ella explica, ella viene de la ciencia, es una recontra convencida de la ciencia, y explica las pocas veces que logró convencer a un antivacunas de que cambiara de posición, fue en parte explicándole por qué la fantasía, en todo caso, con la que arrancaban diciendo las vacunas son un invento para que ganen plata los laboratorios, ella lograba con evidencia desandarle ese argumento. ¿Sí? Entonces, vos me decís, ¿qué hacemos con la gente que no cree en la OMS? Y necesitan demasiado trabajo uno a uno, y seguro los chequeadores somos incapaces.
Entonces, incapaces en el sentido de no sería nunca eficiente nuestra intervención con esos grupos. Entonces, lo que hacemos en general es saber que le hablamos a lo que no son los polos de los temas. Respecto de los polos que reconocemos suelen ser muy ruidosos, en general nuestra aproximación a la mejora del debate es ineficiente. Y yo no creo que convenza a alguien que no cree en la ciencia de que el virus no se creó en un laboratorio, sea chino, y la verdad es que va a creer eso, probablemente, ¿no? Muchas gracias, Laura. Tengo una pregunta más de Lalo Freire, de la provincia de Córdoba. Dice que quiere preguntar al equipo de chequeado si hay una suerte de comité científico que pueda chequear la seriedad de anuncios del gobierno, como por ejemplo el NeoKid COVID-19. Bueno, en chequeado no tenemos eso. Sería una buena idea. Nosotros no tenemos un equipo de científicos que hoy esté trabajando para nosotros. Sobre ese tema o sobre muchísimos otros de anuncios del gobierno, creo que tendría sentido hacerlo. Es un proyecto interesante para montar, quizá desde chequeado, quizá desde otros lados. Yo abiertísima a explorarlo. A mí me encantaría que hubiera un equipo de científicos seguro con legitimidad suficiente en términos de título académico, pero también legitimidad suficiente respecto de su posicionamiento público, de política pública, que pueda tener una palabra sobre esas cuestiones. Encantada, Lalo, de seguir la conversación si se te ocurre cómo operacionalizarlo. Vamos, nosotros hoy no tenemos eso. Lo que hacemos con cualquier anuncio del gobierno es consultar a fuentes en las notas y en los chequeos, siempre son fuentes on the record, o sea, gente que esté dispuesta a hablar con su nombre. Muchas veces consultamos además a fuentes off, que nos aseguran que eso que nos dijeron las fuentes que aceptan hablar, que quizás son menos reputadas en algunos casos que otras, no nos están haciendo equivocar. Pero no entramos al grado de profundidad que me imagino vos te estás refiriendo de, no sé, son efectivamente efectivos en la proporción o en el porcentaje que se anunció, nos dejan igual de tranquilos que otros de otros países, cómo operan. Ese trabajo hoy, yo te engañaría si te digo que somos capaces de hacerlo más que confiando en las fuentes. La verdad es que nuestro trabajo consiste en llegar siempre a la mejor fuente posible de la temática que cubrimos, pero no trabajar en campo. Sí, entonces acá sí, puedo preguntarte, ¿verdad? Por mí adelante, sí. adelante. Sí, no, acá lo que nos llamó la atención fue que justamente en el anuncio que se hizo, lo hizo el ministro Ginés González García, estaba Salvareza del CONICET al lado. O sea, cuando hay alguien de una institución científica, uno obviamente tiende a creer, pero bueno, chequeándolo justamente con gente del ámbito científico de Córdoba, les preocupó o les llamó la atención que ese NeoKid COVID-19 no tuviese en ninguna publicación previa. O sea, normalmente vos citaste, creo que Lancet, sí. The New England Journal of Medicine o Nature. Generalmente hay algún tipo de publicación de estos investigadores en esos sitios, y ninguno de los que estaban sentados ahí tenía nada publicado. Por eso uno le llamó la atención, pero bienvenido sea si el NeoKid funciona. Sí, solo con este dato que me das, vamos a explorarlo un poco. Lo que reconozco es nuestra incapacidad, en todo caso, de hacer esto con todos los hallazgos o los descubrimientos, porque no tenemos ancho de banda, digamos, no tenemos esa capacidad. Pero sí encantados si se les ocurre una manera de articular con algún grupo científico y en todo caso facilitar el espacio o la plataforma para que esos contenidos circulen. Gracias, Laura. Tengo una pregunta más y no sé si después
quieren que vayamos dando un cierre, eso lo dejamos a criterio tuyo, Laura, y de Sí, yo Liliana creo que y de sí, Brenda. respetando el tiempo de Dale. todos ustedes, y de vuelta Te- disculpándome por el problema del inicio. No, por favor. Te leo la pregunta de Darío Febré, que es consejero de la Cámara Franco-Argentina y de la empresa Engie, además. Él dice, en estos momentos las desinformaciones son de diferentes temas, especialmente económicas, respecto del futuro y afectadas por el COVID. ¿Cómo están trabajando eso? Sí, ¿Cómo ven? Son como dos preguntas. dale. Después dice, ¿cómo ven las desinformaciones con links a noticias en inglés con traducciones e interpretaciones malintencionadas? Bueno, Gracias. entonces, gracias. Primero sobre la primera, es importante que sepan que los chequeadores, esto no es algo propio de la metodología de chequeado, igual al que le interese más detalles de la metodología, tanto de los chequeos a líderes, donde podría aplicar cualquiera de las empresas, si son empresas en las que ustedes están trabajando, como contenidos virales sospechosos, que a veces en general los van a tener a ustedes como víctimas, digamos, o como objeto de desinformación, a ustedes en el sentido de compañías o empresas. Lo encuentran en chequeado.com/método, las dos diferenciaciones del método que usamos. Ahí lo que diría es importante que tengan presente que nosotros solo chequeamos aquello que es factual, aquello que es contrastable. El futuro no es chequeable, no es hoy asible ni aprehensible por nuestra metodología. Nosotros sobre el futuro podemos publicar explicadores que analicen los datos del pasado y digan los mejores expertos que conseguimos en el área qué proyectan, pero en general no tratamos eso. ¿Por qué? Bueno, porque por ahí se equivocaron, por ahí esto es tan distinto de lo que pasó en otros momentos que le erraron, y nuestro compromiso con la audiencia es que nosotros contrastamos los dichos factuales con los mejores datos, evidencia y hechos disponibles en el momento en el que hacemos el chequeo. Entonces, que nos queda fuera el futuro, nos queda fuera obviamente todas las ideas y todas las opiniones. Nosotros sobre las ideas y las opiniones cada uno es absolutamente libre. Nosotros nuestro trabajo se enfoca en, bueno, los hechos son sagrados. Pongámonos de acuerdo sobre los hechos y después cada uno considerará mejor o peor ese hecho o esa política pública. Entonces, sobre qué va a pasar con la economía, que aparece muchísimo y que además en la Argentina parece ser una de las vertientes que polarizan entre los que dicen, bueno, salgamos ya de la cuarentena aunque haya más muertes, porque necesitamos evitar en todo caso que haya muertes en el futuro, o por pobreza o por falta de trabajo, etcétera. No podemos decir demasiado, porque la proyección de cuán grave va a ser la afectación de la economía hoy no tiene que ver con un dato que pueda contrastarse, ¿sí? Entonces, eso es una limitación que está bueno que yo también que sepan y que tengan claro, está en la metodología muy explicado. Y sobre la segunda, lo que mencionás en cuanto a formato de desinformación es bastante habitual. Vos decías, aparece una nota en español que linkea una fuente en inglés, suponiendo y sabiendo que en la sociedad argentina no todo el mundo lee inglés, o no todo el mundo lee inglés correctamente. A veces no solo aparece en inglés, sino aparecen videos en ruso, o aparecen, esto, ¿por qué? Porque la gente consume los videos con subtítulos y no con audio, en la mayoría de los casos. Entonces, esta es una práctica habitual de las desinformaciones, que buscando dar fe de una fuente, utilizan a veces una fuente correcta, haciéndole decir algo distinto. Nos pasó hace poquito, linkeaban una nota de CNN, que para mucha gente puede ser una fuente absolutamente válida, pero claro, suponiendo que nadie entra al link de CNN, hablaba de un tema totalmente distinto al que ellos decían. ¿Sí? Era un link a CNN de otra cosa, y eso es muy habitual. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Sí, es habitual y efectivo. En la Argentina y en casi ningún lugar del mundo estamos hablando de desinformaciones incluyendo deepfake o tecnologías complejas de desenmascarar. Los recursos disponibles con los que la desinformación está siendo efectiva son muy básicos, son fotos,
sacadas de contexto, o por ejemplo, un formato súper habitual es la entrevista a un líder que le cambian el graph, como si habló en la televisión y le dicen que dijo algo que no dijo. Como la mayoría de la gente no entra al link de la entrevista original, lo que circula es esa imagen con el graph cambiado. Entonces, creo que el ejemplo que das vos es, yo te puedo confirmar, sí, es uno de los muy usados. Poner un link a una fuente, o en otro idioma, o incluso en el propio idioma, pero que refiere a algo que no se sostiene en ese texto. Eso es una especie de sofisticación de decir, bueno, como alguna gente empezó a prestarle atención a si la nota o el posteo tiene o no una fuente, en vez de hacer como antes, que simplemente se escribía y listo, se le pone una fuente equivocada, incorrecta, manipulada, para dar estos como visos de seriedad. Entonces, ahí siempre aparece la misma solución de nuestro lado o desde el lado de los chequeadores, nuestro llamado a la única manera de combatir de manera efectiva la desinformación es con más capacidad crítica, más educación y más involucramiento de la gente. No alcanzamos los chequeadores. El fenómeno llegó y se va a quedar, no va a parar. Cada vez va a ser más sofisticado. Entonces tenemos que desarrollar capacidades para que la gente diga, esto no lo comparto, esto no lo creo, acá este link va a algo que no funciona, me estás queriendo decir algo que no se sostiene, etc. Y ser también como más consumidores críticos de nosotros en Chequeado decimos, nosotros no suponemos que la gente nos cree, queremos que la gente nos chequee, a nosotros también, por eso nuestras fuentes están abiertas, por eso nuestro método supone que tenemos una política de corrección. Cualquiera de ustedes ve una nota donde cree que estamos equivocados o estamos usando un dato incorrecto, tenemos 72 horas para corregirnos. Y creemos que eso es lo que deberían hacer todos los medios. Por eso también vale que ustedes, desde los lugares que están, a veces me pasan conversaciones con gente de comunicación de las empresas, sean más exigentes con los medios constituidos, digamos, con los tradicionales, a veces hacen las cosas mal, y está bien que ustedes no se la dejen pasar, que tengan esa conversación incómoda de, che, acá publicaste cualquier cosa, esto que publicás como si fuera el hallazgo del mundo es un experimento en 8 personas. No. Pero si no hay de eso, el incentivo es títulos extraordinarios que nos den clics y ya, ¿no? En la mayoría de los medios que tienen sus propios desafíos, ¿no? Los desafíos del modelo de sustentabilidad, etcétera, previo a la pandemia. Entonces, creo que hay una invitación, primero a que sepamos que todos tenemos algo para hacer o para facilitar que la desinformación aumente como problema, o para poner nuestro granito de ser un stopper, al menos en lo que está al alcance de cada uno de ustedes. Y lo otro es ser consumidores de medios más críticos. No consumir aquello, la tercera vez que leíste en un medio del que creías una desinformación, deja de leerlo, busca otro. Genial, Laura, muchísimas gracias. La verdad que es impresionante escucharte. Le voy a dar la palabra a Liliana y a Brenda para que, bueno, hagan el cierre formal, y yo por mi parte te agradezco un montón. Y te pido disculpas de nuevo por los desentendimientos al momento de ingresar. Tranquila, no pasa nada. Bueno, yo primero agradecerte, Lau, siento que te voy llevando así de roadshow en todas las cámaras donde participo, pero realmente sé lo útil que es para todos nosotros, lo fácil que lo explicás, y la verdad que para mí la pregunta para la audiencia, para los que tienen la cámara prendida, me hacen así o más o menos, o me escriben, pero me gustaría saber si realmente sienten que de esta capacitación, de este workshop que tuvimos hoy, se llevan herramientas que digan, bueno, sí, ya sé a partir de ahora lo que tengo que hacer si me da duda algo, o bueno, ahora por lo menos sé que puedo entrar a Chequeado, puedo asociarme al newsletter, puedo participar acá, puedo hacer una capacitación con Laura en mi compañía, digo, bueno, si creo,
para mí ese era mi objetivo. Hoy, digo, como líder que me toca de esta comisión, me ponen dedos para arriba porque realmente era el objetivo, no solo debatir o demás, sino que es, ok, esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que tengo que mirar antes yo, así que si cumplimos eso, con un dedito para arriba, yo me quedo tranquila de que cumplí la misión. Ahí los veo a Dani, a varios, a Delphi, que me van haciendo así que yo ahí me quedo tranquila que la misión está cumplida. Agradecer el tiempo de Laura, no saben lo que la llaman a todos lados para hablar de este tema, en todas las industrias y comisiones, así que agradecer también a Clary, que organiza todo esto, digo, ya es el monje ahí negro que está detrás de todo y nadie ve, y está ahí, me llama a mí, me dice, Bren, ¿cómo hacemos? Vamos. Así que Clary es la que la logra, y Lili que, bueno, nos empuja a todos a que vayamos, así que agradezco a todas estas mujeres líderes que ayudan a que esto suceda. Así que de nuevo, muchas gracias a todas. Lili, te dejo a vos hacer el cierre. Hola, no sé si me están escuchando porque la dejé de escuchar a Brenda. Carlos González Rico tenía una pregunta, pero bueno, creo que quedó un poco tiempo. No sé si después Laura, no sé si me están escuchando. Se te escucha muy bajito. Se te escucha Liliana. bajito. La pregunta que quedó, digo, si quieren, les dejo mi mail acá en el chat. Dale. Específicamente me encantaría contestársela, así que si querés, pásenmela y se la contesto por escrito o arreglamos y charlamos. Y de lo que decía... Te agradezco muchísimo, Laura, esta posibilidad que nos das. Dale. Estuvo muy buena la charla, los socios de la Cámara te lo agradecen muchísimo, la Cámara Franco-Argentina está a tu disposición, sabelo. Seguramente, si vos estás disponible o alguno de tu equipo, uno de los chicos de tu equipo, vamos a convocarlos de vuelta, porque hoy había gente que por ahí se le superponía a mi jefe, el presidente de la Cámara, Rodrigo Pérez Graciano, quería estar, se le superpuso, así que si pudiéramos en el futuro hacer una nueva sería ideal. Yo realmente te agradezco un montón y te felicito porque fuiste súper didáctica y explícita, así que bueno, te mando un beso grande desde acá a la distancia. Y al contrario, gracias a ustedes, y parte de nuestro trabajo es tener este tipo de charlas, así que no sientan que necesitan agradecerme. Para nosotros es central que más gente conozca más del fenómeno de la desinformación y nos ayude desde el lugar que tenga a seguir batallando contra esto. Que creo en pandemia mostró más claramente, por ahí más terriblemente, por qué tenemos que ocuparnos y no seguir dejándolo ahí como, bueno, de eso que hablan otros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Un placer conocerlos, a los que no nos conocíamos. Dejamos el canal abierto, si a alguno se le ocurre en su empresa, porque está haciendo cosas para sus equipos virtuales, que puede servirles una charla. Si alguno quiere sumarse como chequeadista, en Chequeado en Parte vivimos de donaciones desde 100 pesos con tarjeta de crédito cada mes, así que todos invitadísimos a sumarse de la manera que les parezca pertinente.